Continuando ya con la tercera ponencia de hoy día, vamos a tocar lo que es cardiopatía isquémica. Muy bien, esta es una enfermedad muy importante porque por varios aspectos, sobre todo uno desde el aspecto epidemiológico, porque sigue siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países como nuestros subdesarrollados. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, es importante entonces saberla diagnosticar, saberla tratar, saberla prevenir sobre todo, porque sí vemos que se puede prevenir, llegar hasta que los pacientes puedan llegar a tener un infarto, una muerte cardíaca súbita, etcétera. Muy bien, este es un signo muy característico, Levine, es un paciente que, si yo tengo un paciente que me viene a emergencia con esta facies de muy dolorosa, cogiéndose la parte precordial, es decir, como de que tiene un dolor de tipo muy constrictivo, como que si ahí tuviera un peso, etcétera, y en un paciente, si lo vemos un poquito, la figura de repente nos ayuda con un sobrepeso, o que luce con sobrepeso obeso, entonces es un paciente que probablemente yo tengo que pensar que esté presentando una de las presentaciones de la cardiopatía isquémica, un probable síndrome isquémico coronario agudo, por ejemplo, que sabemos que es una de las presentaciones de la cardiopatía isquémica. Muy bien. Entonces, la cardiopatía isquémica, la mayoría de libros lo definen como el desbalance entre qué, entre la oferta y la demanda, es decir, está disminuida la oferta o aumentada la demanda, o en su defecto ambas. Si bien es cierto, en la literatura encontramos que más del 90%, otros dicen el 95%, está afectado la oferta como causa la aterosclerosis. Entonces, pero no solamente, ojo, tenemos que pensar en la aterosclerosis. Si bien es cierto, la aterosclerosis alteraría, como vemos en la diapositiva, la permeabilidad, correcto, disminuyendo el flujo sanguíneo, como lo vamos a ver. Como le digo, la mayoría de la literatura es 90, 95%, 98%, por digamos así, de cardiopatía isquémica lo produce la aterosclerosis, pero ojo, no olvidemos que otras patologías pueden presentar esa alteración de ese equilibrio entre la oferta y la demanda, como por ejemplo ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos, miren, por ejemplo, en aquellas que disminuyen el aporte, ¿no? Por ejemplo, la aterosclerosis coronaria, como les decía, la causa principal con el porcentaje ya mencionado. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente, cuando eso lo vi en Brasil, un paciente que estaba a esperas de trasplante cardíaco por una cardiopatía isquémica, principalmente un infarto en fase dilatada, un paciente con clase funcional 4, con usuario de dopamina, inotrópicos, que requeriría necesitaba trasplante cardíaco. Entonces, cuando abordamos la causa en un paciente joven, era básicamente cocaína. Entonces, como vemos, la cocaína produce una vasoconstricción, es decir, un espasmo coronario. Entonces, en un paciente joven es menos pensar en una aterosclerosis coronaria. Esto lo vamos a ver en pacientes generalmente mayores de 50 años con algún otro factor de riesgo, pero en gente joven un espasmo coronario, básicamente la cocaína, por ejemplo, puede ser causa de una disminución del aporte súbito, producirme una isquemia. Doctor, por ejemplo, otra causa, sí, yo tengo de repente, por ejemplo, un paciente que tiene una anemia severa, 4 o 5, me puede producir una isquemia, porque sabemos el grupo N, ¿no? La hemoglobina está constituido por la parte proteica y el grupo N, cada núcleo de hierro lleva 4 oxígenos. Entonces, si eso está disminuido, va a disminuir el aporte de oxígeno, sobre todo al tejido miocardio, y producirme isquemia. Entonces, por mencionarlo, miren, son causas que disminuirían la oferta, pero no olvidemos, como se dice, la aterosclerosis coronaria como causa principal. Si nos vamos al otro lado, el otro brazo, por decirlo así, del desequilibrio de la isquemia, estamos frente al aumento de la demanda. De repente la oferta está intacta, pero aumento la demanda. Doctor, por ejemplo,
¿Qué patologías me pueden producir una isquemia? Nosotros lo vemos muy frecuente en emergencia, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Entonces, en un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor generalmente de 120, 140, ese paciente en el electrocardiograma nos hace una depresión del ST y eso se traduce como una isquemia. Entonces, ahí tal vez por un aumento de la demanda. En pacientes que hacen, por ejemplo, crisis hipertensiva, con presiones arteriales mayores de 220 sobre 120, 130, ahí estaría aumentada la demanda. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, como sabemos, aumenta la poscarga. Entonces, al aumentar la poscarga, me aumentaría el consumo de oxígeno, por lo tanto, me aumentaría la demanda. El ejercicio, emociones fuertes. Entonces, vemos circunstancias que me aumentarían la demanda. Entonces, cuando hay una alteración de ese desequilibrio, es lo que me va a producir una isquemia. Entonces, a nivel de la isquemia, como vamos a ver adelante, si queremos verlo así someramente en esta diapositiva, aprovechándola, vemos que en la parte inferior a la isquemia, es decir, básicamente van a haber unos trastornos en la permeabilidad, es decir, va a haber una isquemia, disminución del oxígeno, me aumenta más bien el lactato, va a haber cambios a nivel de moleculares, que eso me hace en la vía final disminuir el ATP, ¿no? Como sabemos, el ATP es muy importante para la vasodilatación coronaria. Entonces, desde ahí, primero los cambios son bioquímicos, luego me produce una alteración funcional, es decir, un fracaso de la relajación, es decir, una disfunción diastólica, un fracaso de la contractilidad, una disfunción sistólica. Después ya puede, si persiste eso, ya puede haber cambios electrocardiográficos, ¿correcto? Muy bien, entonces después de esos cambios electrocardiográficos aparece recién el dolor. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos, entonces, miren, si nos damos cuenta, vemos que para llegar a tener los cambios electrocardiográficos de isquemia, previos son cambios a nivel ecocardiográficos. Entonces, en un paciente que tiene factores de riesgo, un ecocardiograma, si yo encuentro alteración en la disfunción diastólica, alteración en la motilidad de la pared, ya indirectamente me estaría diciendo que ese paciente está teniendo isquemia sin llegar a cambios electrocardiográficos y luego todavía, que es lo último, sin tener la famosa angina. Entonces, ojo el ecocardiograma en la importancia de esto. A nivel de alteración bioquímica también ya hay marcadores lamentablemente muy caros de isquemia miocárdica, pero que también en sus primeras fases me podrían dar, como se dice, una sospecha de que ese paciente está teniendo cambios isquémicos. Muy bien, como les dije, la cardiopatía isquémica se define como el desbalance entre la oferta y la demanda, pero ese es el título general, por decir. Pero la cardiopatía isquémica tiene formas de presentación. Se puede presentar como una isquemia asintomática, como una angina estable, como una angina inestable, como un infarto del miocardio, como una insuficiencia cardíaca o como una muerte súbita o arritmias ventriculares. Y esto es muy importante tenerlo porque vamos a ir, cómo se puede presentar estos pacientes, es decir, cuál es la clínica, que es lo más importante para nosotros, que yo tenga que sospechar que frente a qué paciente estoy o frente a qué forma de presentación de la cardiopatía isquémica. Si bien es cierto de esta, si en un momento les preguntan cuál es la forma de presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica, sigue siendo la angina estable, angina de esfuerzo o angina de pecho. Entonces, esa es la forma de presentación más frecuente. Muy bien. Empecemos justamente con la angina de pecho, ya de ahí vamos a hablar sobre el diagnóstico, todo, pero la clínica vamos a ver. ¿Cuál sería el prototipo de un paciente con angina estable? Es un paciente que va a llegar al consultorio y nos va a decir, doctor, yo antes caminaba 1 a 2 cuadras, subía del primer al segundo piso normal, pero doctor, ahora camino 1 a 2 cuadras, ya para llegar a la segunda cuadra siento acá un dolor en el pecho. ¿En qué zona acá? Nos va a estirar la mano, en la zona precordial para nosotros. ¿Cómo le duele, doctor? Siento como que un poco me oprime. Y a veces se va ese dolor a un lado, sí, a veces se puede ir al hombro, a la base de la lengua, etc. ¿Cuánto le duele? De 0 a 10, nos va a decir más o menos que le duele en una intensidad 3, 4. ¿Y cuánto le va a durar? Nos va a decir que le va a durar 3, 4, 5 minutos. La literatura dice menos de 10 minutos. Muy bien. ¿Y qué hace, doctor? Tengo que pararme, descansar y me pasa. O la otra vez fui por emergencia, me dijeron que cuando tenga esa molestia me coloque una pastillita debajo de la lengua, muy probablemente el Isorbide, y me pasa.
ese paciente con esas características, es decir, con un dolor que aparece al esfuerzo, con las características del dolor y que cede al reposo o a los nitratos, estamos frente a un cuadro de una angina de pecho estable. ¿Correcto? Muy bien. Pero si ese mismo paciente nos dice, doctor, ¿se acuerda que yo le decía que cuando caminaba 2 cuadras me parecía el dolor? Sí, doctor, ahora doy 1 a 2 pasos o hasta en reposo siento un dolor, y se acuerda que le decía que me dolía como 3, 4, doctor, ahora me duele hasta como 8, 9, y se acuerda que le decía que me duraba 3, 5 minutos, doctor, ahora me duele hasta 15, 20 minutos. Entonces, un dolor que ha disminuido la presentación a la carga o hasta en reposo, porque ahora el paciente lo tiene cuando da 1 a 2 pasos, o hasta en reposo, ha aumentado en intensidad, ha aumentado en duración, entonces estaría frente a un síndrome isquémico coronario que puede ser una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Y la otra forma de presentación de cualquiera de los dos que están en rojo de los Zika es generalmente un paciente que por las mañanas o está durmiendo, se levanta, el dolor lo levanta, es un dolor intenso 9, 10, con una sudoración profusa que hasta llegar al hospital lo mantuvo, es decir, más de media hora, más de 1 hora, y con náuseas, sudoración profusa en un paciente que tiene factores de riesgo. Entonces uno tiene que pensar en un síndrome isquémico coronario agudo que puede ser una angina inestable o un infarto de miocardio. Entonces, ojo con esas presentaciones. Supongamos me llega un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo, por ejemplo, siempre lo comento a mis alumnos, era inconcebible a mí cuando subía al servicio de cardiología, pacientes que le habían diagnosticado de insuficiencia cardíaca en emergencia, el hospital donde yo trabajo, había estado 1 o 2 días en emergencia, 3, 4 días, a veces hasta 1 semana, y subían a piso sin ningún electrocardiograma. Entonces veía que ahí no, si bien es cierto, de repente el paciente había llegado en una insuficiencia cardíaca aguda, clase funcional 4, en un edema agudo de pulmón, lo habían manejado, está bien, con furosemida, nitroglicerina, pero me daba cuenta que no les importaba la causa. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos vamos, cuando veamos insuficiencia cardíaca, la primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Entonces, por epidemiología nomás, si yo tengo un paciente que llega al consultorio o a emergencia con síntomas de insuficiencia cardíaca, ya sea del lado izquierdo o lado derecho, en la primera causa que yo tengo que pensar es cardiopatía isquémica, mínimo un electrocardiograma. Entonces veía que estos pacientes subían a piso después de estar 3, 4 días en emergencia sin ningún electrocardiograma. Entonces, porque no tienen claro que la cardiopatía isquémica, una de sus presentaciones es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ojo ahí. Y la muerte súbita. Recientemente, por ejemplo, tuve un alumno que, por cierto, lo vi 2 veces porque repitió el curso, era un alto, obeso, y una mañana, recién el ciclo pasado, me enteré, me dijeron, doctora, falleció tal alumno, me lo mostraron su foto, y digo, pero yo lo conozco. Entonces me dijeron que había fallecido de un aneurisma. No, le dije, mi primera hipótesis diagnóstica es que haya fallecido de una muerte súbita por un infarto fulminante. Dicho y hecho, cuando se le echa la necropsia todo, han encontrado necrosis en el ventrículo izquierdo, entonces hipótesis. ¿Por qué? Porque era un paciente obeso, sedentario, es decir, tenía factores de riesgo, y que lo hayan encontrado muerto, la primera causa que yo tengo que sospechar es una muerte súbita por infarto. Si bien es cierto, el otro también, la presentación de los aneurismas cerebrales también puede tener ese tipo de presentación, pero ojo, yo no tengo que, como se dice, dejar de pensar en una de las formas de presentación de la cardiopatía isquémica. ¿Correcto? Y doctor, ¿y cómo se presenta la isquemia asintomática? ¿O cómo la sospecho si no tiene síntomas? Su propio nombre lo dice. Muy bien, ¿cómo yo la diagnosticaría? De 2 maneras. Por ejemplo, yo tengo un paciente diabético, hipertenso, obeso, es decir, que tiene factores de riesgo y dislipidémico. Le tomo un electro como parte de su estudio y le encuentro T negativas. Entonces, simétricas. Entonces, la T negativa simétricas, entonces me sugiere isquemia, una isquemia de tipo subepicárdica. Entonces, le pregunto, ¿le duele? No, doctor, nada, no me duele nada. Entonces, estamos frente a un paciente que tiene factores de riesgo, no tiene dolor, le he preguntado de las mismas maneras para que me diga a ver si tiene dolor, no los tiene,
y encuentro un electrocardiograma con T negativa asimétrica que me sugiere isquemia, entonces estaría frente a una forma de presentación de la cardiopatía isquémica como una isquemia asintomática. Entonces, esa es la, doctor nos mencionó dos. ¿Cuál es la otra? Muy bien. Supongamos yo tengo un paciente que es diabético, igual hipertenso, todo, y que me dice, doctor, ya no sé, la otra vez si habrá sido así muscular, pero sentí un inconcito nomás. Entonces, como es diabético, hipertenso, y yo sé que los diabéticos generalmente hasta pueden llegar a tener infartos silentes, le pido una prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo hay un electrocardiograma basal que se hace, supongamos normal, y empieza a correr, y al correr veo que se invierte, hay depresión del ST, que es positiva en la prueba de esfuerzo, y le comienzo a preguntar, ¿tiene dolor? No, doctor. ¿Puede seguir corriendo? Sí, doctor. ¿No tiene nada de dolor? No, doctor. Pero veo que su electro se está deprimiendo, o sea, hay una depresión. Entonces, es decir, me está dando un signo de isquemia. En ese paciente es una isquemia sintomática. Al ejercicio me hace isquemia, pero no tiene dolor. Entonces, son las dos formas de cómo yo puedo diagnosticar una isquemia sintomática, que es una forma de presentación también de la cardiopatía isquémica. Pero como les dije ya, para concluir, la angina de pecho estable, angina de esfuerzo, son sinónimos, sigue siendo la presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica. Muy bien, entonces, para hablar de ello, de la cardiopatía isquémica, como les mencioné, la causa más frecuente es la aterosclerosis. Entonces, hablar de aterosclerosis, yo cuando lo abordo a un paciente le digo, y no es porque yo le quiera decir eso, sino que eso está demostradísimo, es que todos nosotros, le digo así al paciente, desde la pubertad está demostrado, comienza este proceso de aterosclerosis. Todos, sin excepción, sean vegetarianos, delgados, todos. Hasta yo le digo a veces al paciente que me ve delgado, hasta yo ahorita probablemente tengo mis arterias con un poquito de grasa. Entonces, eso no nos olvidemos. Pero como le digo eso también, le digo al paciente, pero ¿en quién es más? ¿En quiénes ese proceso es más rápido? En aquel paciente que tiene estos factores de riesgo. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto ese proceso se presenta en todos los pacientes, ya sean delgados, vegetarianos, pero en el paciente que tiene estos factores de riesgo cardiovasculares, como bien estudiados, es decir, los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, y últimamente ya las guías nos están diciendo que el síndrome metabólico sería el séptimo factor de riesgo modificable. Entonces, si un paciente tiene esto, factores de riesgo, con mucha alta probabilidad es que ese proceso de aterosclerosis ya esté avanzado. Muy bien. Entonces, hablamos de los factores de riesgo modificables, pero también hay factores de riesgo no modificables, ante quienes lamentablemente no podemos hacer nada. Por ejemplo, la edad. Hablamos en la anterior diapositiva, estábamos comentando sobre los factores de riesgo modificables. Y doctor, ¿por qué modificables? Muy bien, porque si cualquier intervención en ellos, nosotros podemos. Por ejemplo, si a un paciente le decimos que deje de fumar, entonces se ha visto que un paciente que deja de fumar, la literatura y los estudios nos dicen que en 2-3 años ese paciente regresa a tener un riesgo como aquel que no fumaba. Entonces vemos que si deja de fumar en 2-3 años, su riesgo regresa como si no hubiera sido fumador. Igual la dislipidemia. En la dislipidemia, ojo, recordando, vamos a considerar dislipidemia cuando un colesterol total mayor de 200, un triglicéridos mayor de 150, un HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, se considera dislipidemia. Entonces triglicéridos mayor de 150, porque lo normal de triglicéridos es menor de 150. Si es mayor, sería dislipidemia. El HDL, para estar protegido, como es el colesterol bueno, mayor de 40 en hombres, mayor de 50 en mujeres. Si está por menos de esos parámetros, haríamos hablar de dislipidemia. Colesterol total, lo normal es menor de 200. Si es mayor de 200, muy bien. Lo dejaba al último para hablar sobre el LDL. El LDL va de acuerdo a los factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es diabético, me exigen que debe ser menos de 100. Si yo tengo un paciente que ha tenido un infarto al corazón, ahora las guías son muy exigentes, debo mantenerle menor de 70. Anteriormente era menos de 100. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene solo un factor de riesgo, mi LDL debe ser
por ejemplo, menos de 130, ¿no? Entonces, ojo, el LDL va de acuerdo a los factores de riesgo. Hipertensión. Recordando, según el séptimo reporte, el diagnóstico se hace con 2 a más tomas, mayor o igual de 140 la sistólica o mayor o igual de 90 la diastólica en 2 momentos diferentes y promediando las tomas. Sedentarismo. Para la Organización Mundial de la Salud se considera que un paciente tiene actividad física cuando ha trotado 150 minutos semanales. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos un promedio de 30 minutos en 5 días. Entonces, si el paciente no hace eso, estaríamos hablando de sedentarismo. La obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30, se considera factor de riesgo. El sobrepeso no. Solo la obesidad se considera factor de riesgo cardiovascular. La diabetes, tenemos actualmente ya 4 criterios, ¿no? De los conocidos. Una diabetes mayor de 200 con clínica, por ejemplo, polidipsia, poliuria, polifagia, y una glucosa al azar mayor de 200 hace el diagnóstico de diabetes. Doctor, y los otros, si tengo una glucosa mayor, igual de 126 y que tengo que confirmarla, también ya sea con otro basal o con una prueba de tolerancia a la glucosa, también es diagnóstico de diabetes. Otro es con la prueba de tolerancia a la glucosa positiva, pero que también requiere confirmación. Y el otro, últimamente ingresado, es la famosa hemoglobina glicosilada, ¿no? Con mayor de 6.7, si mal no recuerdo. Entonces, ojo, como siempre le digo a los alumnos, no solamente es conocerlo los factores de riesgo, sino tengo que también saberlos diagnosticar. Eso es muy importante. Y el síndrome metabólico, ¿no? Que requiere parámetros, ingresa, uno de los parámetros es la cintura, exacto, antes era mayor de 102 y mayor de 88, pero ahora son más exigentes, mayor de 90 y mayor de 80, ¿no? Entra también un paciente hipertenso en tratamiento con presiones mayor de 130 sobre 85, un paciente con una glucosa alterada en ayunas o que esté tratándose de diabetes. Y del perfil lipídico siempre les pregunto a los alumnos cuáles ingresan y la mayoría cae, solo ingresa el triglicéridos y el HDL, más no el LDL como parte del síndrome metabólico. Muy bien, entonces ese es el séptimo factor de riesgo que actualmente las guías nos están diciendo dentro de los modificables. Como le dije, si el paciente se aborda eso, se controla la presión, se controla la diabetes, la hipertensión, se deja de fumar, todo, entonces el factor puede modificar. Muy bien, pero los que sí no podemos modificar lamentablemente es la edad, el sexo y antecedentes familiares, ¿no? La edad mayor de 55 para varones, mayor de 65 para mujer, el sexo. Lamentablemente los hombres tienen más riesgo de tener eventos cardiovasculares que las mujeres, pero dicen en teoría que después de la menopausia se equiparan. Eso quiere decir que los estrógenos, en teoría, dicen, estén protegiendo a la mujer. Y los antecedentes familiares, pero ojo, los antecedentes familiares de primer grado, papá o hermanos. Muy bien, contra eso lamentablemente no podemos hacer nada. Muy bien, y hay otros factores de riesgo emergentes, ¿no? No están en la diapositiva, pero sí recordarlo. Lamentablemente estos factores de riesgo emergentes, ya estudiados hace mucho tiempo, el inconveniente que son laboratoriales, como por ejemplo la lipoproteína A, como por ejemplo la proteína C reactiva ultrasensible, el ácido úrico. En mi hospital a lo más hacemos ácido úrico, a veces proteína por ahí C reactiva, el fibrinógeno, la protromía, o sea, son factores, en otras palabras, que han demostrado una actividad proantiinflamatoria o trombótica. Entonces, son considerados factores de riesgo emergentes. Muy bien. Entonces, cuando nos presentamos ante un dolor torácico en emergencia, yo siempre le digo a los alumnos, tenemos que diferenciar de qué dolor presumiblemente estoy enfrentándome. Y tengo que tener en mente 3 a 4 tipos de dolores que el paciente se me puede morir. Uno de ellos es el hocica, encabezando. Otro dolor es el de la disección aórtica. Otro dolor es el del tromboembolismo pulmonar. Entonces, esos dolores, si yo no los puedo, no los diagnostico a tiempo, entonces me pueden afectar la muerte, puede afectar la calidad
diría el paciente, hasta me pueden morir. Entonces, ¿cuál es el prototipo generalmente del paciente, por ejemplo, de disección aórtica? Es un paciente generalmente varón que le va a venir de mediana edad, 50 años, hipertenso, con un dolor desgarrante, súbito a nivel de la zona precordial, que se va a espalda y que va ascendiendo, puede ir ascendiendo y de ahí descendiendo, es decir, se va disecando, ¿no?, la aorta ascendente, de ahí cuando baja. Entonces, en un paciente hipertenso con presión muy alta, mediana edad, varón, y un dolor de inicio, el paciente dice, lo peor que le haya pasado en su vida, tenemos que sospecharla una disección de aorta, no olvidemos. ¿Cómo yo sospechar tromboembolismo pulmonar? Es un paciente que generalmente puede tener una neoplasia, puede estar en tratamiento de cáncer, un paciente que ha tenido postramiento crónico, es decir, ya de repente un paciente senil, o un paciente que ha tenido una cirugía ortopédica, que debuta con disnea, debuta, es decir, con taquimia, con taquicardia y con dolor de pecho. Entonces, ese paciente, ese tipo de presentación, yo tengo que sospechar de tromboembolismo pulmonar. Y cuando yo sospecho de Zika, les mencioné al inicio, o es una angina de pecho estable que se convierte en inestable, o un dolor que generalmente despierta al paciente muy intenso, 10 de 10, y sobre todo con sudoración y factores de riesgo acompañantes. Entonces, yo tengo que tener esas causas de dolor en mente porque me pueden poner en peligro la vida del paciente, pero no son las únicas, correcto, pero también tengo que tener de las otras. Por ejemplo, entonces, la causa de dolor a nivel de zona anterior, sobre todo a nivel anatómica de precordio, pueden ser de causas cardíacas o no cardíacas. A nivel cardíacas tenemos, o pueden ser isquémicas, como la angina de estable o el síndrome coronario agudo. Y si no son isquémicas, como por ejemplo lo vimos en la primera ponencia de esta tarde, la pericarditis con el característico dolor tipo pleurítico. Es un dolor que aumenta la inspiración, al toser, al echarse, al ponerse de costado, y que cede en la famosa posición mahometana, es decir, hacia adelante. Esa es la característica. Patología aórtica, como les dije, la disección de aorta o la valvulopatía. ¿Cuál, doctor? La más frecuente, una de las triadas de la clínica de la estenosis aórtica. Como ya vamos a ver, ya lo han visto en la clase anterior, la estenosis aórtica se caracteriza por una triada de disnea, síncope y angina. Entonces, pueda que esa angina sea de una valvulopatía aórtica. Muy bien, pero no solamente a nivel cardíaco me puede estar dando ese dolor, puede ser de causa cardíaca, sino también no cardíaca. Ahí están las gastroesofágicas o otras, como por ejemplo a nivel gastroesofágico, reflujo gastroesofágico, espasmo, ulcus gastrointestinal. El reflujo sobre todo generalmente va a ser de un paciente que generalmente en la noche, que aumenta cuando se va a dormir, es decir, la acidez, como se pierde la gravedad, asciende y entonces ahí produce el dolor. Y cede al comer o cede a los inhibidores de bomba de protones, inhibidores H2, la ranitidina, omeprazol, entonces nos haría el diagnóstico. Pero también dentro de las otras tenemos lo que mencionamos al inicio, el tromboembolismo pulmonar, neumotórax. Muy bien. Una vez cuando estaba enseñando en el CTO, al finalizar, una médico general que estaba de repente en la parte legal, se me acerca y me dice, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, le dije. Me dice, doctor, un dolor en epigastrio, así me preguntó, doctor, en un paciente que ha tenido un dolor en epigastrio, si alguien no le ha tomado un electro, ¿es una negligencia médica? Yo la miré, me sonreí y le dije, lo único que te puedo decir es lo siguiente, que cuando yo enfrento un dolor en el epigastrio, tengo que tener en mente 3 patologías. Una es un infarto de cara inferior, otra una pancreatitis, una colecistitis aguda. Entonces, si uno de los diagnósticos diferenciales es un infarto de cara inferior, y sobre todo le dije, si a ese dolor se asocia, nunca lo olviden, como le digo siempre a los alumnos, es sudoración profusa, a ese dolor en epigastrio, en la boca del estómago, que comúnmente le decimos al paciente para que nos entienda, con mucha probabilidad puede ser un infarto de cara inferior. Entonces le dije, ha sido una omisión, y nosotros sabemos que toda omisión es una negligencia médica. Sí, me dijo, doctor, concluyó la doctora, porque de ahí se le hizo necrosis y se encontró necrosis en el miocardio. Entonces, como miren, la clínica, por eso les digo, es muy importante. Yo esto, que aquí lo vemos de repente de una manera así fría, no, es muy importante tenerlo en cuenta para los diagnósticos diferenciales. Muy bien, entonces entramos a hablar ya de la angina que nos interesa, la angina de causa cardíaca de tipo isquémico.
Entonces, la famosa angina de pecho. Como les mencioné al inicio, el prototipo tiene que cumplir 3 características para que sea una angina de pecho típica. ¿Cuáles son? Primero, lo que les mencionaba, una molestia opresiva en región torácica, básicamente precordial, región anterior, que se puede irradiar a cuello, mandíbulas, que sea desencadenada ante el esfuerzo o el estrés, y lo más importante, que pueda aliviarse al reposo o al nitratos. Si yo tengo una angina muy intensa, muy prolongada, que no cede a reposo, a nitratos, entonces estaría ya frente a los síndromes isquémico coronario agudo, ¿correcto? Entonces, para que sea angina de pecho estable, angina de esfuerzo estable, angina típica, tiene que ese dolor con las características mencionadas ceder a los nitratos, básicamente al isorbide sublingual que tenemos acá en Perú. La mayoría de bibliografías, uno cuando lee los libros dice nitroglicerina sublingual, pero lamentablemente acá no tenemos, el único que tenemos es el isorbide, o que ceda cuando el paciente hace reposo. Entonces, si el paciente cumple esas 3 características, estamos frente a esa angina típica. Si cumple 2, estamos frente a una angina atípica. Y si cumple 1, es un dolor torácico no anginoso. Entonces, doctor, una vez me preguntaron, o sea, un paciente que tiene un dolor, un angor, una angina atípica o un dolor torácico no anginoso, ¿no puede tener un infarto? Entonces, le dije al alumno, muy buena tu pregunta, ¿por qué? Esta clasificación es importante porque se ha visto estadísticamente que los pacientes que tienen angina de pecho típica, el 80-100% es de causa aterosclerótica. Los pacientes que tienen angina atípica, es decir, cumplen solo 2 criterios de los 3, hasta un 50% ese dolor es de causa aterosclerótica. Y los pacientes que tienen dolor torácico catalogado no anginoso porque tienen solo un criterio o ningún criterio, ninguno de los 3, entonces la causa baja, es un 10 hasta 12%, pero miren, es un 10-12%, es decir, de 10 pacientes, 1 puede que sea causa aterosclerótica. Y aunado a lo que les he dicho, les cuento una experiencia. Una vez un colega en Lima me dice, gastroenterólogo, me dice, Roger, me dice, en el hospital mi mamá es diabética y quiere viajar a Canadá, me dice a ver a mi hermana, muy amigo, me dice, no le pueden hacer un cateterismo cardíaco porque es diabética, pero solo así ha tenido inconcitos, me dice. Ya le dije, no, amigo, todo. Le hicimos su cateterismo cardíaco. Y aunque no puedan creer, más del 90% de obstruida, 2 a 3 arterias. Imagínense, pero por ser diabética, como dice, en pacientes, entonces no olvidemos, diabéticos, añosos, sobre todo más de 70 años, y que sean mujeres, generalmente no tienen el típico dolor. Entonces, si bien es cierto, esa paciente, por ejemplo, me hubiera venido a mí solo hincaditas, esporádica, yo lo hubiera catalogado como un dolor torácico no anginoso. Pero miren, más del 90% de obstruidas sus arterias. Probablemente en algún momento una emoción de ver a su hija pueda que esa placa se rompa, se fisure, como lo vamos a ver luego, y le pueda haya producido un infarto. Entonces, no debemos, como dice, menospreciar a este tipo de pacientes, sobre todo si es diabético, sobre todo si es senil y sobre todo si es mujer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta figura también, como se dice, nos ayuda mucho a la distribución de ese dolor. Sobre todo, miren, se puede distribuir en el borde interno, el miembro superior, también en el derecho, en la mandíbula, en el epigastro, lo que les decía, y en el dorso. Doctor, pero ahí dice menos comunes, sí, pues, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Si bien es cierto, las menos comunes, las de abajo, la más frecuente es la de arriba, que sea en la zona precordal, que se irradia hacia la zona mandibular, o borde interno, tanto de brazo antebrazo, eso es lo más frecuente, pero las otras no podemos, como se dice, de menospreciar un dolor así. Muy bien, entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con la primera diapositiva que empezamos esta ponencia, lo que mi cerebro mentalmente se me viene a la mente esto, que el paciente esté teniendo esto, es decir, si bien es cierto, yo no le voy a contar esto al paciente que esté pasando, porque al paciente, por seguro que no le va a importar, lo que le va a importar al paciente es que le calme el dolor y que lo salve de una probable muerte inminente, pero uno está, como se dice, teniendo este proceso mental de todos aquellos que estamos o abordamos este tipo de pacientes. Es decir, yo sé que hay una arteria normal, sé que
hay un cuadro de aterosclerosis, como les dije, que empieza en la pubertad, eso está demostrado, que primero se forma la estría grasa, después una placa fibrosa, y clínicamente, miren, estos pacientes son silenciosos. Ya cuando, esto también está demostrado a través del cateterismo, cuando esa placa aterosclerótica es más del 70% de obstrucción, aparece la angina de estable al esfuerzo, ¿correcto? Muy bien. Pero cuando esa placa sufre una fisura o ruptura y se forma un trombo encima, es decir, estamos frente al proceso fisiopatológico de aterotrombosis, atero porque es una placa aterosclerótica, trombosis porque se forma un trombo, estamos entonces frente a cualquiera de estas formas de presentación de la cardiopatía isquémica. O puede ser una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o una muerte súbita. Entonces, miren, este proceso mental, que el paciente probablemente tenga una angina inestable, un infarto de miocardio, yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando alguien una vez me preguntó, doctor, ¿y por qué un paciente que tiene más del 70% de obstruidas las arterias solo le duele al esfuerzo? Entonces, la respuesta es correcto. Una de las causas es porque el ejercicio me produce una vasoconstricción adicional. Entonces, miren esta placa que vemos acá, que tiene más del 70% obstruida, al esfuerzo me produce una vasoconstricción, me va a cerrar más el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco. Muy bien. Y otro es que ese paciente cuando está en reposo no tiene no siente, por decirlo así, esa disminución de flujo. ¿Por qué? Porque tiene una circulación colateral. Entonces miren acá, previo a la obstrucción vemos que nacen colaterales y que ya irrigan la parte distal. Entonces, pero lamentablemente al esfuerzo, les dije por dos razones: uno, porque hay una vasoconstricción refleja, y porque también el ejercicio me aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentarme la frecuencia cardíaca me va a aumentar el trabajo cardíaco y por ende la demanda, que es también otra causa dentro del desequilibrio de la isquemia. Entonces, una es por disminución de la oferta adicional a través de vasoconstricción y la otra es por el aumento de la demanda por la taquicardia per se del ejercicio. Muy bien, pero cuando se sucede esta ruptura o fisura de la placa, se produce una trombosis encima de la placa y se obstruye. Y estamos entrando ya a lo que es los síndromes coronarios agudos, ¿correcto? Eso es entonces desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien, entonces, así como la insuficiencia cardíaca tiene una clasificación de la NIJA para ver la clase funcional, entonces en la angina de pecho también tenemos una clasificación de la Sociedad de Cardiología canadiense, donde es igual, es equivalente, la clase 1, 2, 3, 4, es decir, el paciente va a tener la angina clase 1 con actividad ordinaria, es decir, más de lo normal. Cuando tiene su actividad ordinaria no le duele, pero si es más de lo normal, por ejemplo, ya correr, hacer esfuerzos más de su actividad ordinaria, no hay dolor. Cuando el paciente camina, logra caminar 2 cuadras, porque eso es muy importante, al paciente cómo yo lo traduzco para clasificarlo en clase funcional 1, 2, 3, 4. Entonces, para clasificar en 2, 3, ahí a veces algunos tienen la dificultad. Es simple. Yo le pregunto al paciente, señor, usted cuando camina 2 cuadras, y doctor, logro caminar 2 cuadras, si el paciente logra caminar 2 cuadras y al finalizar de caminar 2 cuadras, empezar la tercera, aparece la angina, es una clase funcional 2. O al revés, si el paciente logra subir un primer piso y ya para empezar el segundo tiene la angina, entonces también es una clase 2. Pero si el paciente no me logra caminar 2 cuadras y no me logra subir el primer piso, estoy frente a una clase funcional 3 si es ICC, o si aparece la angina frente a una clase también 3. Pero si el paciente tiene angina a mínimos esfuerzos, es decir, como al hablar, al cambiarse el polo o hasta en reposo, estaría hablando de una clase 4, lo equivalente a la disnea en la clasificación de la NIJA, ¿no? Si el paciente igual le aparece disnea a mínimos esfuerzos en reposo, es una clase funcional 4, pero acá en vez de disnea aparece la angina. Entonces, así de simple, yo puedo estratificar a mi paciente su clase, tanto en la angina como en la disnea con respecto a insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces, correcto, me viene un paciente a mí con las características mencionadas de angina de pecho. ¿Qué hacer? Entonces, lo que yo tengo que hacer, el paso siguiente, es tratar de
identificar la isquemia. Y tengo dos maneras de identificar. En sí hay varias, pero las principales es tomarle un electrocardiograma. Lamentablemente, el 50% hasta un poco más de estos pacientes tienen el electrocardiograma normal. Entonces, y si cuando está alterado, hay una T negativa simétrica, lo que les mencionaba en el ejemplo de la isquemia, por ejemplo, asintomática. Entonces, pero como la mayoría, más del 50% del electrocardiograma es normal, entonces yo quiero seguir demostrando si hay isquemia. Y la siguiente prueba es el famoso o la famosa prueba de esfuerzo. Entonces, acá dicen, miren, pruebas para detectar isquemia, la ergometría prueba de esfuerzo es la siguiente. Hay varias, gammagrafía, este es por tomografía por emisión de positrones, ecografía con prueba de estrés, pero ya estos son un poco más de la especialidad. Pero lo único, el mensaje es que no es solamente hay una, aparte del electro, aparte de la prueba de esfuerzo, hay otras también que yo puedo usar. Doctor, ¿cuándo usar? Algo simple. Si yo tengo un paciente que de repente tiene polio por ir al extremo, o que ha tenido un ACV, un derrame y no puede correr, sea por ir a algo más simple, obvio no le va a hacer tener una prueba de esfuerzo. Entonces, pero yo quiero detectar la isquemia, tengo ya otras alternativas. Esto no lo vamos a tocar porque es un poco ya más de especialidad, son exámenes más especializados. Como se dice, aquí el mensaje es que tienen que saber que existe otras, a diferencias de lo más común que es el electro o la prueba de esfuerzo, también conocida como ergometría. Muy bien, entonces, cuando la prueba de esfuerzo yo menciono que es positiva, entonces la prueba de esfuerzo puede ser positiva de dos maneras, positividad clínica y positividad eléctrica. La positividad clínica lo da si el paciente empieza a correr y comienza con un dolor, una angina en la zona precordial intensa que le impide seguir corriendo. Doctor, no puedo porque si sigo me aumenta el dolor. Esa es una prueba de esfuerzo positiva clínicamente. Y la otra, para yo catalogar una prueba de esfuerzo positiva, es cuando, si nos damos acá cuenta, hay una depresión horizontal del ST, una depresión descendente o un ascenso del ST. Y cuando hay estos cambios, por ejemplo, una T negativa no es una prueba de esfuerzo positiva, una T negativa tampoco, una de descenso ascendente no, o una elevación del ST con Q tampoco es positivo. Las únicas maneras electrocardiográficas para yo catalogar una prueba de esfuerzo positiva es descenso horizontal, un descenso deprimido así, descendente, y una elevación del ST pero sin Q, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un paciente que está corriendo y me hace cualquiera de estos tres cambios, diría prueba de esfuerzo positiva eléctricamente. Pero si aparte está corriendo, hace estos cambios y tiene dolor, entonces diría que es una prueba positiva tanto clínicamente como eléctricamente y que tendría más valor todavía para nosotros. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, miren, generalmente para yo que mi prueba sea positiva, generalmente lo más característico es la depresión del ST, ¿correcto? La depresión del ST. Entonces, una prueba de esfuerzo positiva se va a ver con la depresión del ST. Entonces, hay lamentablemente ya patologías cardíacas que per se ya tienen descendido el ST. Entonces, ¿cómo evaluar? Entonces, cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, por digoxina, esta es la famosa cubeta digitálica, miren, la depresión, o tengo un paciente que tiene hipertrofia, es decir, un descenso del ST en forma descendente, un síndrome de preexcitación o un bloqueo de rama izquierda sobre todo, entonces este paciente está contraindicado a hacerle la prueba, porque lamentablemente su electrocardiograma basal ya está alterado y cómo lo evaluaría. Entonces ahí es donde le pido las otras pruebas que les mencioné, sobre todo la gammagrafía, ¿no? Entonces, en un paciente que le hacemos una prueba de esfuerzo y sale positiva, entonces el siguiente paso es hacerle cateterismo cardíaco para ver cuánto está de obstruidas sus arterias y si ese paciente es candidato a cirugía cardiovascular o hacerle una angioplastía, es decir, con un globito abrir la arteria y colocarle el famoso stent, ¿correcto? Entonces se le hace el cateterismo cardíaco a través de la coronografía. Se dice que hay lesiones significativas si es más del 70%, pero si está afectado el tronco de la coronaria izquierda con más del 50%, ya es significativa.
Muy bien, entonces, ¿en quiénes está recomendado hacer el cateterismo cardíaco? Es muy importante. No a todo paciente que tiene angina, ojo, se le puede hacer cateterismo cardíaco. Entonces, se hace un paciente con angina de pecho incapacitante, quiere decir clase funcional 3 o 4, a pesar de tratamiento médico. Pero este tratamiento médico es completo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, como ya vamos a ver, tiene que estar con los 3 fármacos empleados para la angina de pecho, es decir, betabloqueadores, calcio antagonistas y nitratos. Si yo tengo un paciente que tiene los 3 medicamentos y sigue con dolor al mínimo esfuerzo o hasta en reposo, entonces ese paciente es candidato a cateterismo. Criterios de alto riesgo por evaluación clínica o pruebas no invasivas. Criterios de alto riesgo por evaluación clínica o pruebas no invasivas. En castellano, es decir, si yo le hago una prueba de esfuerzo, que es una prueba no invasiva, y me sale positiva de alto riesgo, también es candidato a lo que les decía. Angina en sobrevivientes de muerte súbita, es decir, si yo tengo un paciente que ha tenido una muerte súbita cardíaca y sigue presentando angina, o ha tenido una arritmia ventricular, también es candidato de cateterismo. Angina con insuficiencia cardíaca también es candidato de cateterismo cardíaco. Entonces, esas son las indicaciones de los pacientes que necesitarían su, ¿cómo se diría? Su cateterismo cardíaco, básicamente la angiografía coronaria. Muy bien, entonces hablamos acá ya del tratamiento, es decir, médico. Si a ustedes en algún momento les preguntan cuál es el fármaco de elección de los para la angina de pecho, la respuesta es los betabloqueantes. Entonces, los betabloqueantes ahora son los fármacos de elección de para la angina de pecho. Muy bien, pero no son los únicos. También tengo, por ejemplo, verapamil o diltiazem, que son los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos. Tengo los bloqueadores de calcio dihidro. Acá, ¿quién está? Por ejemplo, anlodipino. Y tengo los nitratos, como por ejemplo el isorbide, el nitrato isorbide, el mononitrato isorbide, la nitroglicerina. Entonces tengo ahí dentro de ese grupo de los nitratos. Y un último fármaco recién, la ivabradina, que actúa casi disminuyendo la frecuencia cardíaca, que también últimamente se pueden usar, o otros fármacos menos conocidos y menos usados. Muy bien, vamos a hablar de lo más frecuente, el mecanismo de acción. ¿Cuál creen que es el mecanismo de acción de los betabloqueantes? Cuando yo les he hecho esta pregunta, la mayoría de alumnos coinciden en algo, y es cierto. Me dicen, disminuyen la demanda. ¿Por qué? Como son betabloqueantes, van a producir, son inotrópicos negativos, cronotrópicos negativos, me dicen, doctor, entonces me bajan la frecuencia cardíaca, me bajan el inotropismo, por lo tanto disminuyen la demanda del oxígeno y por lo tanto, tienen toda la razón, pero no es el único mecanismo. También afecta la oferta. Entonces, cuando les pregunto cómo creen que afectarían la oferta, ahí sí ya se quedan sin respuesta. Entonces, ojo, los betabloqueadores no me van a abrir las arterias, no es su mecanismo de acción. Entonces, ¿cómo creen que me disminuiría la oferta? Entonces lo hacen de la siguiente manera. Ustedes saben que, para empezar, las arterias coronarias se perfunden en la sístole y en la diástole. En la diástole se van a perfundir. Entonces, las arterias coronarias reciben el mayor flujo sanguíneo en la diástole, no en la sístole, ¿correcto? Entonces, los betabloqueadores, al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué me va a hacer? Me va a aumentar el tiempo de la diástole. Al aumentarme el tiempo de la diástole, me aumentaría per se, indirectamente, el tiempo de perfusión de arterias coronarias. Y ahí me estaría favoreciendo la oferta. Por eso, son fármacos que tanto actúan en la oferta como en la demanda, por ese mecanismo. Muy bien, toquemos ahora los no dihidro, bloqueadores de calcio no dihidro, verapamil y diltiazem. Tienen la acción parecida con respecto a los betabloqueadores, con respecto a la parte de la inotrópicos. Son tanto inotrópicos como cronotrópicos negativos. Poco abren las arterias, pocos son vasodilatadores. Los vasodilatadores por excelencia son más los dihidropiridínicos. Esos sí producen vasodilatación arterial. Y acá está la anlodipino, nifedipino, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿cuál es el riesgo? Que ya de aquí lo vamos a hablar tanto de los dihidropiridínicos como de los nitratos.
Los nitratos, también le digo, ¿cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Igual ahí me dicen, doctor, fácil, mejora la oferta, porque producen vasodilatación a nivel de las arterias coronarias. Correcto, muy bien, le digo. ¿Y afectan la demanda? Me dicen no. Y la respuesta no es que no, también me afectan la demanda, es decir, me mejoran la demanda. ¿Y cómo creen que me mejoraría la demanda? Muy simple. Sabemos el mecanismo de acción de los nitratos son venodilatadores. Al ser venodilatadores me disminuyen la precarga y al disminuirme la precarga me van a disminuir el trabajo cardíaco. Por lo tanto, me disminuyen el consumo de oxígeno, por lo tanto, me mejora también la demanda. Entonces, por esos dos mecanismos, tanto por mejorar la oferta al dilatar los vasos, porque son dadores de óxido nítrico, que produce vasodilatación a través del mecanismo GMP cíclico, entonces, aparte de dilatarme eso, también me mejora la demanda por el mecanismo que les he mencionado. Muy bien, algo más sobre esto. Claro, tenemos acá, ¿qué quiere decir estas líneas ininterrumpidas y estas líneas ininterrumpidas? Muy bien, pero antes de ver esto, les decía, hay que tener cuidado con los dihidro y con los nitratos. ¿Por qué? Porque al producir vasodilatación, ojo, no lo producen a nivel solamente de arterias coronarias, sino también de las arterias sistémicas. Y al producirme vasodilatación me producen hipotensión, porque también lo utilizamos como antihipertensivos. Entonces, al producirme hipotensión, sobre todo fármacos como por ejemplo el nifedipino me produce una hipotensión marcada, me va a producir una taquicardia refleja. Al producirme una taquicardia refleja, me aumentaría la demanda de oxígeno. Entonces, cuidadito con eso. Ojo ahí. Muy bien, entonces, les decía, estas líneas acá ininterrumpidas, ¿qué quiere decir? Y estas líneas continuas y estas líneas un poco así discontinuas. Esto quiere decir que no los puedo usar junto a los betabloqueadores, los betabloqueantes como el verapamil o diltiazem. ¿Por qué? Porque me producirían, al ser cronotrópicos negativos los dos, me producirían una bradicardia muy severa. Y ha habido pacientes que hasta requieren marcapaso. Por eso es que miren, juntos yo no lo puedo utilizar. Tampoco que puedo utilizar juntos los fármacos dihidro con los nitratos. ¿Por qué? Por lo que les explicaba. Producen una vasodilatación marcada y me pueden producir una hipotensión muy marcada que el paciente se me puede sincopar. Entonces, estos fármacos no se pueden usar juntos, ni los betabloqueadores junto con verapamil o diltiazem, ni las dihidro tipo amlodipino, nifedipino con los nitratos. Muy bien. ¿Qué es lo ideal usar? Por ejemplo, betabloqueadores con nitratos. ¿Por qué? Porque como los nitratos les dije, producen vasodilatación. Si se puede hipotensar el paciente y producir una taquicardia refleja, pero como los betabloqueadores bajan la frecuencia cardíaca, entonces no me alteraría el consumo de oxígeno. Entonces, son de elección, todo lo que está así, yo lo puedo dar. Betabloqueantes con dihidro, sí. Betabloqueantes con nitratos, sí. Nitratos con dihidro, no. Verapamil con esto, no. Nitratos con verapamil y diltiazem, sí los puedo dar juntos, ¿correcto? Y las líneas discontinuadas son ya de segunda elección. Muy bien, entonces, a mi paciente entonces está con tratamiento médico. Supongamos que está con 3 fármacos, un betabloqueador, por ejemplo, que esté con atenolol, un dihidro, por ejemplo, que esté con amlodipino y un nitrato, isorbide, por ejemplo. Pero el paciente sigue teniendo angina. Entonces, como dijimos, esa es una indicación de cateterismo cardíaco. Entonces, supongamos le hacemos el cateterismo cardíaco y encontramos sus arterias muy obstruidas, más de 70, 80, 90%, y entonces me dicen, tengo que revascularizar esas arterias, y me encuentro ante 2 circunstancias. ¿Qué le hago al paciente? O le doy los famosos bypass, o sea, quirúrgico, los famosos puentes, o simplemente le abro con un globito la arteria y le coloco un stent, que es como un alambrecito. Entonces, eso se llama angioplastía transpercutánea versus cirugía de bypass. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva que todo está escrito. Entonces, ¿en quiénes son tributarios de bypass? Es decir, cuáles son sus indicaciones y en quiénes hay indicación de la angioplastía
percutánea. Entonces, vemos, si yo tengo, por ejemplo, enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, es indicación de bypass. Si yo tengo, es decir, la angioplastía es inaccesible, me queda bypass. Si tengo 3 vasos enfermos, ¿cuáles, doctor? Por ejemplo, la coronaria, la descendente anterior, que derrama del tronco de la coronaria izquierda, tengo la circunfleja, que derrama de la coronaria izquierda, y la derecha, por ejemplo, y la fracción de eyección es baja, y encima es diabético, mejor esos pacientes van con bypass. Si tengo 2 vasos, pero uno de ellos es la descendente anterior, también mejor es bypass, ¿no? Y si la isquemia es extensa, también es bypass. Entonces, si yo tengo estos pacientes que cumplen estos criterios, es mejor colocarle los puentes. ¿Cuál es el...? Si en un momento le preguntan cuál sería la arteria o el vaso de preferencia a usar, generalmente son las arterias, de tipo, sobre todo la mamaria. Y de ahí ya siguen las venas, las afenas, ¿correcto? Para revascularización como puente. Pero si el paciente tiene enfermedades de 1 o 2 vasos y algunos con 3 vasos se le puede dar. Sobre todo se hace angioplastia cuando el paciente tiene 1 o 2 vasos, pero que no sean diferentes a la descendente anterior. Ahí le hago angioplastia con colocación de su stent. Muy bien. Entonces, hemos terminado la parte de la angina de pecho estable. Vimos cómo se diagnostica, cómo yo detecto la isquemia. Si mi prueba de esfuerzo me sale positiva, candidato a cateterismo. Si supongamos está con 3 fármacos y no cede la angina, también candidato a cateterismo. Si tiene angina más ICC, candidato a cateterismo. Entonces, y en el cateterismo, si hay obstrucción de arterias, acabamos de ver las indicaciones que quienes son tributarios de bypass o quienes son tributarios de la angioplastia con colocación de stent. Muy bien. Pero si yo tengo un paciente, como les dije, y tengo síntomas de isquemia persistente, es decir, ya ese dolor, como les dije, ya no cede a los 3-5 minutos, sino pasa 15, 20, 30 minutos, media hora. Si ya la intensidad no es de 4 o 5, sino 10 de 10, entonces me estaría enfrentando a un síntoma de isquemia persistente, básicamente a los famosos síndromes coronarios isquémicos. Entonces, al hablar de síndromes coronarios isquémicos, estaría frente a 2 situaciones. Uno, primero, esta placa. Si se produce una fisura o fractura de la placa, se va a producir un trombo, ¿correcto? Muy bien. Si ese trombo ocluye toda la arteria, con mucha probabilidad estaría frente a los síndromes coronarios agudos con ST elevado. Y la mayoría de estos síndromes coronarios agudos, como vemos acá, ST elevado, también se le conoce como infarto agudo transmural o infartos con onda Q. Muy bien. Pero ¿qué pasa, doctor? Me pueden preguntar si ese trombo se logró. Sabemos que tenemos cada uno de nosotros un proceso de fibrinólisis endógena, ¿o no? ¿Qué pasó si esa fibrinólisis endógena logra abrir el trombo o el mismo trombo no logró obstruir toda la arteria? Como vemos acá, es decir, hay un poquito de pasaje. Miren, acá vemos que no hay pasaje completamente. Entonces, si estamos frente a esta situación, que hay un pequeño pasaje, ya sea por una fibrinólisis endógena propia de nuestro organismo, o que el trombo, por buena suerte de nosotros, no se logró tapar, estamos frente a los famosos síndrome coronarios agudos sin ascenso del ST. Entonces, o estamos frente, entonces acá, un IMA suendocárdico, o un IMA sin onda Q, o un infarto sin elevación del ST, o frente a la angina inestable. Doctor, ¿cómo yo diferencio la angina inestable del infarto STM elevado? Porque los dos me dicen que está acá. Sí, yo le tomo troponinas, como vamos a ver. Si salen positivas, ha sido infarto. Si salen negativas, estoy frente a la angina inestable. Así de simple. Pero lo primero que me lo va a definir es el electrocardiograma, ¿correcto? Si yo estoy frente a un ST elevado, entonces estoy frente a los SICA ST elevado, con mucha probabilidad de los infartos. Si el electro del paciente le tomo y no está el ST elevado, entonces estaría frente a los SICA ST elevado, que puede ser angina inestable o
infarto ST no elevado. ¿Qué me da la diferencia? Lo acabo de mencionar, la troponina, así de simple. Muy bien, seguimos. Entonces, este algoritmo es muy importante y lo tenemos que nosotros, aquellos que enfrentamos ante un paciente con un dolor torácico en la región anterior, sobre todo en la zona precordial, y sospechemos de un síndrome isquémico coronario agudo, tenemos que tener en mente cuáles son las posibilidades. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, ¿sospechamos de un síndrome coronario agudo? Muy bien. Si sospechamos de un síndrome coronario agudo es porque el paciente tiene las dos formas de presentación. Doctor, háganos recordar. Muy bien. Uno es que un paciente ha tenido, generalmente por las mañanas, lo ha despertado un dolor muy intenso en el pecho, retroesternal, que se le ha podido irradiar a la mandíbula, al hombro izquierdo, opresivo, forma como si lo presionaran, 10 de intensidad, asociado a sudoración y que tiene encima factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, mi sospecha es alta de Zika, ¿correcto? Muy bien. Y la otra presentación es que sea un paciente que ya haya tenido historia de angina de pecho, pero que ahora esa angina de pecho es más frecuente, ya no cede a nitratos ni en reposo, es más intensa y dura más. ¿Correcto? Entonces, esas son las dos formas de presentación para yo sospechar de un Zika. Muy bien. Si yo sospecho de un Zika, la clínica sigue siendo mandatoria. ¿Qué dicen las guías? En los 10 primeros minutos tú tienes que tomarle un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma te sale elevación del ST, entonces estás frente a tu probable diagnóstico infarto agudo con elevación del ST. ¿Y cuál es el tratamiento, si se dan cuenta? De frente, reperfusión, abrir la arteria. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que si yo tengo un paciente con elevación del ST, no tengo que perder el tiempo. Lo principal es abrir la arteria. ¿Con qué lo hago? O trombolisis o la angioplastia. ¿Correcto? Eso es el mensaje de un paciente. Entonces, si yo tengo un paciente y estoy en un hospital donde tengo el cateterismo, hecho el diagnóstico de sospecho Zika, electrocardiograma con ST elevado, tengo que llamar al área de hemodinámica para que me reperfunda esa arteria a través de la angioplastia. Si no tengo angioplastia, me queda la otra opción, trombolisis con fármacos trombolíticos. Entonces, ese es el mensaje. Y alguien una vez me preguntó, ¿qué doctor? ¿Y no le doy mi aspirinita, mi heparina? Sí se le da, pero ¿cuál es el mensaje? Que un ST elevado, lo más importante es abrir la arteria. Eso es lo más importante del tratamiento. Entonces, como siempre le digo a los alumnos, que les enseño a los que se están preparando para la residencia, si a un momento usted le pregunta, en un paciente con ST elevado, de todos estos, ¿cuál es el tratamiento ideal o qué es lo primero que debe hacer? Y vean heparina, aspirina, clopidogrel y por ahí ven trombolisis o ven angioplastía, tendrían que marcar o trombolisis o angioplastía. No es que no se le da aspirina, no es que no se le da heparina, no, se le da, pero lo más importante en el ST elevado es reperfundir la arteria. Ese es el mensaje. Muy bien, entonces, supongamos, doctor, no se elevó el ST. Mi electrocardiograma, hay cambios en el ST deprimidos, T negativas o hasta el electro normal. Entonces, ¿qué dice la guía? ¿Qué me dice? Pídele troponinas. Si sale L positivas, estás frente a un infarto ST sin elevación del ST. Si salen negativas, está frente a una angina inestable. Le das tratamiento médico y de ahí ves si le puedes hacer cateterismo invasivo o cateterismo no invasivo. ¿Te dan cuenta? Entonces, no es lo primordial hacer de frente abrir la arteria, no. Acá tratamiento médico y de ahí evalúas si le puedes hacer cateterismo o no. En el ST no elevado, ¿correcto? Y otro mensaje acá, nunca en el Zika ST elevado se realiza trombolisis, nunca. Muy bien. ¿Por qué? Vamos a aprovechar esta figura para que explicarles y que les quede claro por qué nunca en un ST no elevado, nunca trombolisis. ¿Por qué? Miren, ¿qué pasa acá?
¿Toda la arteria está obstruida o no? En el ST elevado. Muy bien. Quiere decir que no pasa nada de sangre a este músculo que está acá miocárdico, ¿correcto? Muy bien. En este paciente que yo tengo acá en el ST elevado, ahí yo sí le puedo dar trombolisis. ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer la trombolisis? Me va a abrir este trombo y me va a permitir que llegue sangre, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿qué pasa acá? En el STM elevado, como les explicaba, si hay un pasaje de sangre, ¿correcto? Ya sea porque el trombo no logró ocluir o por mi proceso de fibrinólisis endógena, logró abrir ese trombo. Muy bien. Si yo le hago trombolisis, chicos, en el ST no elevado, que está contraindicado, si yo lo hago, lo perjudico al paciente. ¿Por qué? Porque yo al destruir este trombo, van a desprenderse otros trombos pequeños y pueden ir a obstruir arterias y producirme microinfartos. Entonces, pero alguien me puede decir, doctor, pero acá también puede suceder lo mismo. Sí, pues, pero acá no pasa nada. O sea, acá tú tienes que abrirlo sí o sí. Por eso, evaluando riesgo-beneficio, acá tú al abrir, si bien es cierto, se van a desprender trombos pequeños que pueden obstruir arterias pequeñas, pero de todas maneras le vas a dar sangre al resto del músculo. En cambio acá sí le está llegando sangre. Al yo hacer trombolisis, lo único que aumentaría el riesgo de que estas zonas se obstruyan por trombos pequeñitos y aumentaría más bien la trombosis. Por eso es que en un Zika ST no elevado, ya sea INMA ST no elevado o angina inestable, está contraindicada la trombolisis, ¿correcto? Muy bien. Entonces eso nunca deben olvidarlo. Muy bien, entonces, esto es muy importante. Los cambios isquémicos, los cambios de lesión y los cambios de necrosis en el electrocardiograma. Es muy importante. Muy bien. Este es un electrocardiograma normal. Tenemos la onda P, el complejo QRS con la onda Q, una onda R y la onda T. Muy bien. En el contexto de un Zika se pueden producir estos cambios, correcto. Si yo tengo una T, miren, picuda, entonces estoy frente a una isquemia subendocárdica. Si yo tengo una T negativa, simétrica, estoy frente a una isquemia subepicárdica. La otra vez, estamos 2015, perdón, no sé si recuerdo, en el 2014, en el 2013, les vino una pregunta para los residentes que postulan a la residencia, a la especialidad. Los cambios en el electrocardiograma que me traducen isquemia son cambios en la onda P, en el QRS, en el ST o en la onda T. Demasiado fácil. Entonces, los cambios que me traducen isquemia, ¿cuál sería la respuesta? La T. O sea, ni siquiera me estaban preguntando una isquemia subendocárdica que tenía que ya un poquito más de memoria decir que son unas T picudas, no. Ni siquiera me estaban preguntando cuando yo un paciente en un electro sospecho de isquemia subepicárdica y tendría que ser la respuesta T negativa, ¿no? No, simplemente preguntaban los cambios que me traducen isquemia en el electro, cambios en la onda T. Muy bien, no lo olviden. Pero si yo en el electro encuentro cambios en el ST, por ejemplo aquí deprimido, porque está menos de la línea basal del electrocardiograma, o encuentro un ascenso sobre la línea de base, entonces estoy frente a los cambios de lesión o injuria, sinónimo se utiliza. Entonces, si a mí alguna vez me preguntan qué cambios a mí me traducen lesión o isquemia, entonces la respuesta sería los cambios en el ST. Si está deprimido, hablo de una lesión o injuria subendocárdica. Si está en ascenso o ST elevado, lo que le llamamos, es una lesión subepicárdica o una injuria subepicárdica. Son sinónimos electrocardiográficamente, yo puedo utilizar indistintamente las dos palabras, lesión o injuria. Pero si yo encuentro una onda Q en el electrocardiograma, estaría hablando, en el contexto de un Zika, estaríamos hablando ya de necrosis, ¿correcto? Entonces, si alguna vez me preguntan a mí los cambios en el electrocardiograma que me sugieren necrosis, sería las ondas Q patológicas. Ojo, muy bien. Vamos a ver, no salió la otra diapositiva, pero vamos aquí mismo. Entonces, muy bien, listo. Ya, doctor, yo logré identificar estos cambios.
cambios, doctor, de isquemia, es isquemia suendocárdica, suepicárdica, doctor, cambios de lesión, ya, muy bien. Algo más que debo saber con el electro, sí. Ahora, ¿en qué caras? Es decir, ¿qué caras me está traduciendo qué caras sobre todo de mi ventrículo izquierdo? Está muy bien. Cuando se afecta la B1, BV1, BV2, hablo de cara sectal. Cuando se afecta BV3, BV4, hablo de cara anterior. Cuando se afecta B5, B6, hablo de cara lateral baja. Muy bien, doctor. Si hay cara lateral baja, ¿existirá cambios en cara lateral alta? Sí. Y eso es cuando se ve cambios en la cara D1 a BL. Entonces, recordando, D1 a BL, cara lateral alta, B5, B6, lateral baja. B1, BV1, BV2, sectal, B3, BV3, BV4, anterior. Doctor, ¿y si es en todo? Ah, ya. Si está afectado todas esas derivadas, se dice anterior extenso. Muy bien. Doctor, ¿y la cara inferior qué derivadas? Muy bien. Para yo hablar de la cara inferior, tengo que tener estos cambios que hemos visto en la D2, D2, D3 y ABF. Entonces, cuando tengo los cambios en las derivadas D2, D3 y ABF, hablo de cara inferior. Muy bien, doctor, eso es de ventrículo izquierdo. Y posterior, exacto. B7, B8, B9 me dice cara posterior. Entonces, derivadas B7, B8, B9, que se toma ya en la parte posterior del tórax, me dice cara posterior. Y de ventrículo derecho se corren con un espejo hacia el lado derecho y se le coloca la R, es decir, B3R, B4R. Cuando yo en el electrocardiograma tengo B3R, B4R, es decir, de RAI de derecho, me dice que está afectado el ventrículo derecho. ¿Correcto? Entonces, cuando yo encuentro estos cambios en las caras que le he mencionado, entonces estaríamos hablando de qué cara estaría probablemente afectada. Entonces, si nos acordamos el algoritmo, ya, sospecho clínicamente de Zika, ¿qué seguía? El electro, ya vimos los cambios que tengo que saber y en qué caras. De ahí que las enzimas cardíacas, ¿correcto? Muy bien. Las enzimas cardíacas, en general, solo se usan actualmente dos nomás, la CPKMB y la troponina, ya sea T o I. Solamente para saberlo como referencia, pero no se utiliza actualmente, en un momento les puede venir como preguntas, la primera en aparecer es la mioglobina, 1 a 2 horas, pero que no se utiliza. La última en aparecer es la LDH, que no se utiliza, simplemente como algo teórico conocerlo. Entonces, tanto la CPKMB como las troponinas aparecen entre las 3-4 horas. La mayoría de bibliografía coinciden. Su pico máximo de ambas es 12 a 24 horas. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia viene cuánto dura. La CPKMB dura de 48 a 72, dice la bibliografía, otros dicen hasta 96 horas. Entonces, entre 48 y 72, máximos 96 horas duran en sangre. Pero las troponinas sí duran más, duran hasta 2 semanas, 10 días la I y hasta 14 días menciona la bibliografía que puede durar la T. Entonces, ojo ahí. Y eso es importante, sí, porque por ejemplo, yo tengo un paciente que me viene, por ejemplo, de Julcán, de Tusco, me lo refieren y me digan, doctor, un paciente hace 5 días tuvo un dolor intenso, sudoración, todo, le tomamos este electro, pero bueno, no sé, nos parece alterado. ¿No? Yo lo miro y veo de repente que hay cambios en la onda Q, es decir, en cara, por decir, anterosectal. Entonces digo, este paciente ha tenido la clínica, me lo ha contado el médico que me refiere, su electro lo leo, cambios de necrosis, hay cambios en la onda Q, entonces digo, a ver, voy a confirmar, porque para yo decir infarto tengo que tener enzimas cardíacas positivas. Les pido enzimas, entonces digo, ¿qué enzimas les pido? Entonces, para esto me sirve. No le voy a pedir una CPKMB porque ha pasado 5 días, entonces es obvio pedirle una troponina y de preferencia la T que me dura un poco más. Entonces, para eso me sirve. Doctor, ¿para qué más me sirve? Muy bien. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha tenido su infarto, la CPKMB el primer día,
generalmente la mayoría de laboratorios coincide algo de 25, lo normal. Supongamos que el primer día 400. El segundo día de su infarto 600, ya está en su pico, ¿no? 12 a 24 horas. De ahí el tercer día, por ejemplo, bajó 280, el cuarto día 90, y el quinto día, quinto, sexto día, el paciente comienza a tener angina vuelta. Y ya está con tratamiento. Le pido la CPK-MB y 300, 400. Entonces, ahí es necesario pedirle la CPK-MB. ¿Por qué? Porque si el primer día ese paciente que les menciono lo tuvo 600, de ahí, 300, 600, de ahí me comenzó a bajar 400, 200, y yo el quinto, sexto día, vuelta se me elevó, ya debe estar normal, entonces se me está infartando. Ahí me sirve la CPK-MB, más no la troponina, porque la troponina va a seguir siendo elevada y me va a durar más días. Entonces, miren ahí las dos utilidades de cómo esta tablita, de que yo los tiempos, de hecho, algo de memoria, pero si yo lo aplico bien en mi paciente, entonces me es de mayor utilidad. Muy bien, entonces esta imagen nos ayuda un poco más para tenerla en mente. Miren, más o menos, como les dije, en la primera hora ya aparece la mioglobina, que desaparece también al segundo día. Entonces, más o menos, la CPK-MB me está apareciendo entre las, como les mencioné, 3 a 4 horas me aparece tanto la CPK como troponina, ¿correcto? Entonces, generalmente dentro de las 12 24 horas ambas me hacen el mismo pico, pero de ahí miren, comienza a descender, y tanto así que entre el tercer día o cuarto día ya la CPK-MB debe estar normal. Entonces, como les dije, si yo a un paciente al quinto o sexto día con angina le pido y vuelta me comienza a ascender, este paciente se me está reinfartando, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tengo el electro, entonces estoy, digo, frente a si es ST elevado, el electro, estoy frente a un probable infarto con elevación del ST, reperfusión. El problema es acá, estoy frente a un electro ST elevado, es decir, T negativa o depresión del ST o electro normal. Entonces me pregunto, ¿qué será? ¿Infarto o angina? Le tomo las enzimas. Si me salieron positivas, será un IMA-ST sin elevación del ST. Si salen negativas, estoy frente a la angina inestable. Muy bien. Entonces, ahora como yo ya diagnostico, ya esto es más que todo para hacerle recordar todo lo que hemos venido hablando. Entonces, el diagnóstico de Zika ST elevado, es decir, de angina, o de IMA ST elevado. Clínica, un dolor anginoso que dura más de 20 minutos en reposo, una angina de reciente inicio, generalmente hablamos de reciente inicio 4 a 6 semanas, una angina increscendo, es decir, que aumentó en tiempo, en intensidad, como les he venido diciendo, o una angina post-infarto. Entonces, si yo tengo este paciente con estas características y en el electro encuentro cambios ST no elevado, le pido las enzimas cardíacas. Si salen positivas, estoy frente a un MST no elevado. Si salen negativas, estoy frente a una angina inestable. Entonces, muy bien. Hago el diagnóstico, ahora el manejo. ¿Cómo yo manejo los síndromes isquémicos coronarios agudos ST no elevado? Dentro de ellos está la angina inestable o el IMA ST no elevado. Entonces, parte es de la famosa, de que uno cuando lee sus libros de pregrado, la famosa MONA, ¿no? Le doy opiáceos si es un paciente muy ansioso, le puedo dar oxígeno y le puedo dar tranquilizantes, eso se le da a un paciente. Generalmente ahorita las guías dice dale oxígeno para mantener una saturación mayor del 90-92%, dice indicación solamente 1A, pero dice indicación 2A, dale a todos, dice, independientemente de la saturación. Entonces, como vemos, la mayoría de emergencia en todo paciente con Zika se le da oxígeno a todos independientemente de la saturación. No es que estemos haciendo mal, porque es indicación 2A, y 2A, como sabemos, va a favor del paciente. Entonces, pero lo 1A, si no lo dijimos estricto, es darle para solo oxígeno para mantener una saturación mayor de 90-92%. Pero si le doy a todos independientemente de la saturación, por ejemplo, probablemente yo esté en la sierra, en un centro de salud, puesto de salud, no tengo saturómetro, le doy a todos, ¿no?
Entonces, mal no le va a hacer, pero sí va a mejorar su saturación. Muy bien. Entonces, esto le damos y le damos tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que en un Zika ST no elevado, el tratamiento médico, es decir, a través de medicinas, es lo más importante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dentro de ese tratamiento médico tenemos, le damos antiisquémicos, como por ejemplo la nitroglicerina, endovenoso acá solo tenemos, o el isorbide sublingual. ¿Qué actúan? Ya vimos, disminuyendo el consumo de oxígeno o produciendo vasodilatación. Doctor, ¿qué más le damos? Anticoagulantes, enoxaparina de preferencia sobre la heparina endovenosa. La heparina de bajo peso molecular sobre las heparinas normales. ¿Qué hacen? Disminuyen la formación del trombo. Antiplaquetarios, doble antiagregación, aspirina y clopidogrel. Se lo carga al paciente con aspirina, la dosis dicen de 162 a 325, por eso es que o usamos 3 de 100, que da 300, estaríamos en el rango, o la otra opción, una de 500, la mitad, que sería 250, porque el rango para cargar es de 162 a 325, estoy dentro del rango. Clopidogrel, generalmente de 75 4 tabletas, 300 miligramos, pero las guías actualmente recomiendan pacientes mayores de 70, 75 años, no lo cargues, solamente dale una pastilla. ¿Qué hacen? Disminuyen la activación plaquetaria aguda y evolutiva. Y los estabilizadores de placa, la famosa torvastatina, a dosis altas, 80 miligramos, que actúan como antiinflamatorios, antitrombóticos, etc. Una vez le pregunté a un alumno por qué le doy la torvastatina. Doctor, me dice fácil, me dice porque me va a disminuir el colesterol. Pues es una mentira. En el cuadro agudo, los hipolipemiantes, para yo bajar el colesterol requiero al menos 2 semanas, 10 a 2 semanas. Entonces, en ese momento, le doy atorvastatina grande dosis, no para bajarme el colesterol en ese momento, sino, como lo dice acá, como antiinflamatorio o como antitrombótico, más que como hipolipemiante. Entonces, esto es el tratamiento agudo, tratamiento médico, lo más importante en el paciente con Zika ST no elevado. Muy bien, acá simplemente esta imagen para hacerle recordar cómo actúa el clopidogrel bloqueando acá el receptor ADP. Este receptor, doctor, tiene un nombre, sí, PD2Y12, ese receptor PD2Y12. Entonces, ¿qué hace el ADP? El ADP, al actuar en este receptor, produce activación plaquetaria. Entonces, el clopidogrel, al colocarse ahí, al competir con el ADP, entonces bloquearía su acción. Tenemos, por ejemplo, también acá la aspirina, la famosa ácido acetilsalicílico, que inhibe la COX, porque a través de esta vía la plaqueta produce tromboxano, y el tromboxano, como vemos, produce activación plaquetaria. Entonces también tenemos otros inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que también actúa en la activación plaquetaria, ¿no? Entonces también son otros fármacos que se utilizan. Entonces vemos cómo aquí los fármacos actúan generalmente, los antiplaquetarios, a nivel de receptores plaquetarios. Muy bien, esta imagen es para hacerle recordar sobre todo la heparina, la 10, que inhibe el factor 10A, y la heparina sódica inhibe el factor básicamente 2 de la trombina. Entonces, un mecanismo de acción como anticoagulantes dentro de la vía. Muy bien, entonces eso fue el tratamiento agudo. Entonces, pero doctor, ¿se le da algo más? Correcto, que se le da algo más. Se le da aquellos fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad y aumentar la sobrevida en todo paciente que han tenido un infarto, IMA-ST elevado o ST elevado, como vamos a ver. ¿Quiénes encabezan los YECA? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se recomienda a la guía darlo entre las 24 a 48 horas, pero siempre y cuando, dice, la hemodinamia del paciente lo permite. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente hipotenso, 80/60, no le puedo dar. Doctor, pero la guía dice, sí, pues hijo, pero ahí dice cuando la hemodinamia lo permite. Si yo tengo un paciente con buena presión, si está hipertenso con mucha más razón, lo tengo que dar entre las primeras 24, máximo 48 horas. Los antagonistas del receptor, siempre y cuando el paciente no tolere los YECA, pero no le puedo dar juntos, están contraindicados dar juntos, no es beneficioso, es perjudicial más bien al paciente. Los betabloqueadores igual, dentro de las primeras 24 a 48 horas, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, es decir, no tenga bloqueos de segundo grado, tercer grado, no tenga una frecuencia cardíaca
de 30, 40, porque como sabemos los betabloqueadores son cronotrópicos negativos, me van a mantener la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ideal de un paciente que ha tenido un infarto es mantenerla entre 50 y 60, por eso damos los betabloqueadores, ¿no? Y aparte ha disminuido a la larga a través del remodelado junto con los YECA, o sea, los YECA, los betabloqueadores y los antagonistas receptores de aldosterona, la espironolactona, que también se da en un paciente con infarto, disminuyen el remodelado cardíaco. Muy bien, tanto los YECA como los betabloqueadores se dan a todo paciente que ha tenido infarto. Entonces, ¿cuándo dar los antagonistas del receptor de aldosterona, la espironolactona? ¿Cuándo dar? No se da a todo paciente que ha tenido infarto. Entonces, doctor, ¿en quién doy? Doy en aquellos pacientes que me han hecho una complicación, una insuficiencia cardíaca sintomática, es un criterio para dar. Aquellos pacientes que, supongamos, doctor, no me ha hecho insuficiencia cardíaca, ya, si es diabético también dale, ha tenido infarto y es diabético, dale espironolactona. Doctor, no ha hecho ICC y no tiene diabetes, ya, le haces un ecocardiograma y si la fracción de eyección es menos del 30-35%, así no tenga síntomas, dale espironolactona. Entonces, son las tres únicas indicaciones que en un paciente que ha tenido infarto le doy antagonistas del receptor de aldosterona como la espironolactona. Pero en cambio el YECA y los betabloqueadores se le da a todos. En cambio la espironolactona solo en esas tres condiciones. Una insuficiencia cardíaca, clase funcional 2, 3, 4, es decir, sintomática, un diabético o un paciente con una fracción de eyección menos del 30-35%. Generalmente la espironolactona dosis de 25 a 50 miligramos. En los YECA, muy buena pregunta, se empieza con dosis bajas, las dosis más bajas permitidas. Por ejemplo, de los que se usan en nuestro medio, carvedilol. La dosis de carvedilol va desde 6.25 hasta 50 miligramos, pero empiezas usando 6.25 mitad. O sea, ya. De ahí a las 2 semanas le puedes ir aumentando, hasta que la dosis del paciente lo tolere, máximo 50 miligramos. Lo mismo sucede con los YECA. Dosis máxima, dosis va desde 5 a 40 miligramos, va dosificando. Muy bien, entonces, en el paciente que ha tenido un IMA-STN elevado, lo importante era el tratamiento médico. Después del tratamiento médico, el que le damos, se evalúa si es que se le hace cateterismo recién o no, a través de 2 escalas. Una de ellas es el TIMI, que tiene factores, si es que sale acá en un riesgo moderado a severo, va a cateterismo. Doctor, ¿es la única escala? No, hay otra escala también llamada la de Grace. Entonces, si en esa escala de Grace también sale de riesgo moderado a elevado, va a cateterismo, a tratamiento de reperfusión. Y acá está, miren, solo como tratamiento de reperfusión, ¿quién? La angioplastía. ¿Trombólisis? No, porque la trombólisis está contraindicada. Ojo ahí. Muy bien. En el SICA, aquí están los criterios, ya lo mismo resumen los criterios del SICA ST elevado. Entonces, manejo. Muy bien. Lo mismo, miren. Cuando es ST elevado, queda el reperfundir. Muy bien. Entonces, se le da opiáceos, oxígeno, eso ya. Pero el tratamiento de reperfusión es lo más importante. ¿Con qué? Aquí sí tengo dos opciones. Angioplastía o fibrinólisis. ¿Correcto? Aquí sí, angioplastía con un globito abro y le coloco sostén y acá supuestamente estos vienen, ese fibrinolítico que viene abriendo el paso de la arteria. ¿Correcto? Entonces aquí sí puedo dar. Entonces la otra vez me preguntaba, doctor, ¿y qué no le doy la aspirina? No, sí se le da, pero paralela, miren, acá está una sala de cateterismo donde se lo lleva al paciente inmediatamente para que, miren, acá está la obstrucción, ¿la logran ver? Entonces en estos pacientes se le abre con angioplastía, se dilata un balón y se le coloca el famoso stent, que es como un alambrecito, ¿no? Miren acá, y por lo tanto se evita que se obstruya la arteria. Entonces, esto es, si me dicen ustedes, doctor, tengo de los dos, angioplastía, cateterismo con angioplastía y trombolisis, mejor es esto, el angioplastía. Muy bien, y lo que le decía, doctor, entonces, ¿y no le doy la aspirina? No, sí se le da, pero es un tratamiento paralelo a la reperfusión. Lo más importante del ST elevado, como les dije, es el mensaje es abre la arteria. ¿Con qué? Si es que tienes un centro de hemodinámica, con angioplastía y stent, es lo mejor. Si no, trombolisis en el ST elevado. Doctor, ¿y la aspirina? Sí, le vas dando, pero lo primero es lo otro. Y en el ST elevado es al revés.
Le das tratamiento médico y evalúas a través de escalas de riesgo. Si hay un riesgo moderado o elevado, recién le haces la angioplastia solamente, porque trombolisis está contraindicada. Y lo mismo, ¿no? La misma función, todo, y qué es lo que hace. Muy bien, el tratamiento médico como coadyuvante. Igual, lo mismo se da inhibidores de la YEC, antagonistas, lo mismo. Muy bien. Entonces, en un paciente que ha tenido infarto agudo de miocardio, ya es un paciente entonces que, no, aparte de tratar el infarto, ya sea con angioplastía, trombolisis, y darles el tratamiento médico agudo, lo más importante es de ahí la prevención secundaria. En la prevención secundaria, nunca no nos olvidemos, aparte de esto que ya vamos a tocarlo, algo que a veces muchos médicos olvidan es la parte emocional del paciente. Un paciente con un infarto agudo de miocardio es un paciente vulnerable, no lo olvidemos, donde el apoyo psicológico, el apoyo es muy importante, porque es un paciente que lamentablemente se le va a limitar las actividades. Y sin ir muy lejos, yo siempre le digo a los alumnos, a manera de broma, le digo al paciente, cuando es varón, le digo, de aquí vamos a ver todavía cuando sale al alta, a los 7, 8 días, entre 10 días sale al alta, no relaciones sexuales, porque es peligroso, se puede reinfartar. Eso tiene su explicación. A través de nosotros le hacemos una prueba de esfuerzo para ver qué actividades puede hacer. Por ejemplo, le explico. Si un paciente me corre 3 minutos, que es la primera etapa en la prueba de esfuerzo, ese paciente tiene 4 MEX. ¿Qué quiere decir eso? Es un equivalente energético. ¿Qué es lo que puede hacer? Supongamos el paciente me corre 6 minutos, o sea, 2 etapas. Me puede hacer 7 MEX. Entonces, doctor, en castellano, ¿para qué sirve eso? Ya, muy bien. Supongamos, mira, ir al baño te consume 3 MEX. Estar estreñido te consume 4 MEX. Entonces, yo al paciente no lo tengo que estreñir. O sea, tengo que darle, por ejemplo, le damos la lactulosa. Muy bien. Tener relaciones sexuales más o menos consume 4 MEX. Si yo tengo un paciente que solamente ni la primera etapa me acordé de decir, ni siquiera 4 MEX, ¿ese paciente podrá tener relaciones? No, no está preparado. Y aunque no lo crean, tener relaciones, por eso a manera de broma yo le digo a los pacientes, solamente con su esposa, con la amante se puede morir. Porque a manera de broma que uno le dice es que está demostrado que tener relaciones con una persona que no sea su pareja consume un MEX más aproximadamente. Entonces va en perjuicio del paciente. Entonces esa parte es importante. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Lima, se acercaban después de repente, el paciente varón no lo pregunta porque en la visita pasamos internos, residentes, asistentes, hombres, mujeres, y tiene vergüenza preguntarlo, sobre todo si hay mujeres en la visita. Entonces, cuando ya el paciente estaba de alta, se mandaban a la esposa, pregúntale al doctor, y se acercaban a su esposa y decían, doctor, ¿y mi esposo puede tener relaciones? Entonces, con mucha vergüenza la esposa, ¿no? Mandado por el esposo. Entonces, ¿por qué? Porque dejábamos ese aspecto muy importante, como le digo, muy importante a la larga. Entonces, aparte de esto del tratamiento médico que ya vamos a ver ahorita, la parte psicológica, la parte de qué cosas puede hacer, como por ejemplo los pacientes, por ejemplo los policías, a veces tenían de verdad tenían un choque emocional muy fuerte, porque por ejemplo un policía en actividad, cuando tienen infarto, no es que le dan de baja, pero los mandan a oficina, sí o sí. Entonces, a veces, lamentablemente, el policía por ahí, su cachuelo, quiera que no, de repente estando, ¿no? Y eso, el policía en un estado emocional que ha tenido un infarto, que sabe que se ha podido morir, que sabe que se puede morir porque el primer mes un paciente, la tasa de infarto es alta, y encima que le digan, ¿sabes qué? Vas a pasar a oficina. Entonces, imagínense, o sea, no te vamos a dar de baja, pero vas a pasar, y si de repente tenía por ahí, por ejemplo, cuidaba en un banco, por decirlo, o sea, otro tipo como dice, de ingreso adicional a lo que hacía, es un paciente esa parte efectiva igual. Y así, pacientes que han tenido actividades de repente de mucho riesgo, ya no lo pueden hacer ya. Eso queda mermado, ¿no? Entonces, esa parte emocional es muy importante dentro de la prevención secundaria que a veces muchos médicos olvidamos.
Muy bien, entonces, adicional a lo que les he mencionado, que es una parte muy importante, tenemos la prevención secundaria, rehabilitación cardíaca, ¿no? Un paciente que tiene infarto a las 48 horas, si ya no tiene dolor, se le comienza a hacer rehabilitación cardíaca. Uno lo ve, cuando lo ve de repente se puede reír, ¿no? Estos ejercicios que cuando el paciente se para de su cama y empieza a hacer de repente a levantar la mano, ahí, a levantar el pie poco a poco, de ahí los dos brazos, etcétera. Así empieza haciendo su rehabilitación cardíaca el paciente que ha tenido un infarto, a manera que uno lo ve, ¿qué está haciendo? ¿No? Ayudan porque el corazón, como se dice, se comienza a, a adaptar a los consumos de oxígeno. Entonces, si ese paciente que tiene rehabilitación cardíaca comienza a hacer ejercicios simples, como levantar las piernas, eso, y se le baja la presión o comienza a tener taquicardia o dolor, es un paciente con mucha probabilidad con mal pronóstico. Entonces, eso ayuda importante la rehabilitación cardíaca. Psicología y aspectos socioeconómicos, lo que les decía, es algo muy importante. Modificación del estilo de vida, sobre todo aquellos pacientes sedentarios, aquellos pacientes fumadores, tienen que dejar de fumar, aquellos pacientes con obesidad, dislipidemia, es decir, dejarle pasarlos a una dieta estricta es algo chocante también a veces para el paciente, pero de muy importante. La actividad física gradual, es una actividad física, como le digo, dentro de la rehabilitación cardíaca que se lo va integrando, como se dice, a sus actividades cotidianas. El abandono del tabaco, el control de la presión arterial. En estos pacientes debemos mantener una presión menor de 140, menor de 90, los YECA, los betabloqueadores son de elección en estos pacientes. Un control de diabetes, mantener una hemoglobina que será menor de 6,5 porcentual, control de la lipidemia, lo que les decía, miren, un LDL ahora antes se decía menor de 100, pero ahora las guías son más exigentes, menor de 70 miligramos por decilitro. Terapia de sincronización cardíaca ya en pacientes que han hecho cardiopatía isquémica en fase dilatada, o desfibriladores automáticos implantables en aquellos pacientes que han tenido una taquicardia ventricular o un paro y se los ha logrado revertir. Entonces, esos pacientes son candidatos para el famoso DAI, desfibrilador automático implantable. Entonces, como vemos, son una serie de cosas que no debemos olvidar como prevención secundaria para evitar alguna complicación. Como sabemos por definición, la prevención secundaria es evitar las complicaciones de un daño que ya se hizo. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, hemos terminado.